Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a ver los números que necesitamos para vender una propiedad, para que ustedes tengan su proyección antes de lanzar su campaña publicitaria. Entonces vamos a ver cuánto proyectamos invertir en publicidad para que realmente se venda la propiedad. Entonces les voy a mostrar sobre una campaña real que lanzamos e incluso lo hemos comprobado con diferentes propiedades. Entonces tenemos ya estos números muy estudiados y en este caso se los queremos compartir para que ustedes tengan una proyección de lo que se tiene que invertir en publicidad para vender una propiedad. Entonces el punto número uno, que es una parte muy importante antes de lanzar tus campañas, es tu experiencia como asesor inmobiliario. Debes de saber qué propiedad, qué tipo de propiedad vas a subir a campaña, porque no vas a subir una propiedad que no tiene una buena ubicación, que está muy elevado el precio y que a lo mejor pues no es vendible, ¿no? Entonces, este es el punto número uno, muy importante, que tú sepas que es una propiedad bien ubicada, que el precio no está elevado, que es vendible. Incluso un ejercicio que tú puedes hacer es si tú la comprarías, si tuvieras el dinero, si tú invirtieras en esa propiedad. Pero pues con tu experiencia tú sabes identificar este tipo de propiedades. Entonces, el punto número uno, y yo creo que este es el más importante de todo, es tener una buena propiedad en exclusiva. Igual es importantísimo tenerlas en exclusiva para que este gasto publicitario al final no te lo quiten o no sea como que esté al aire, ¿no? Entonces sí es importante tener la propiedad en exclusiva, que la propiedad esté bien ubicada y que con tu experiencia sepas que es una propiedad vendible, porque muchas personas, aunque ustedes no lo crean, eh, quieren vender una propiedad que a lo mejor tienen un año o 2 años tratando de vender y la verdad pues está muy elevada, la ubicación no está bien y dicen con campaña sí la voy a vender porque pues es para esto son, ¿no? Para que nos ayuden a venderla. Obviamente sí son para esto, pero si no es una buena propiedad, vas a invertir mucho dinero y la propiedad quizás sí salga y quizás no, pero es importante por eso saber que la propiedad es una muy buena propiedad para vender y esto es lo más importante. Entonces, si no tienes una buena cartera con propiedades céntricas, buena ubicación, buenos precios, te recomiendo mejor enfocarte en captar nuevas propiedades e incluso propiedades que no hayan hecho lanzadas al mercado, sino nuevas, que esto como que atrae más a las personas, ¿no? Que no hayan salido al mercado, sino que apenas recién las estén vendiendo. Entonces, este es el punto número uno que es muy importantísimo antes de lanzar sus campañas publicitarias para la venta de propiedades. El punto número dos que ahora vamos a ver va a ser los números. Esta parte, como les comento, ya la tenemos muy estudiada. Hemos lanzado infinidad de proyectos y normalmente siempre salen estos números. Los números aquí, esto que están viendo aquí, que dice clientes potenciales, pues obviamente son personas que se registraron y es una campaña real. Entonces, les quiero dar aquí el número que nosotros tenemos, que es del 8 al 10% de conversión real de estos prospectos que se registran. Con un buen filtro, incluso podemos subir al 10%. Las personas que se registran, el 10% va a agendar una visita o realmente están interesados. Por ejemplo, de 100 prospectos que tuvo esta campaña, se agendaron 10 visitas. Entonces, con 10 visitas, pues obviamente el comprador puede llegar en la visita uno o en la visita 20. En este caso, tuvimos 23 visitas aproximadamente. No las hemos registrado, pero aproximadamente fue entre 20 a 24 visitas, 22, 23, para ser exactos, para vender esta propiedad. Entonces, imaginen, de 23 visitas, con el 10% aproximadamente tuvieron que ser 250 prospectos para agendar esas 23 visitas y que se venda la propiedad. En este caso, la lanzamos en dos cuentas publicitarias. Ustedes la van a hacer en una, pero nosotros la hicimos en dos. Por ejemplo, acá hay 108 más 41, 149, 156.
Y en la otra campaña tenemos 146 más 80 aproximadamente, 80 o 90, 140, 150 más 90, 240. Entonces son 240 prospectos. Es una sola campaña, nada más que la hicimos en dos cuentas publicitarias. Son 200, ¿cuántos les había dicho? 250 prospectos. Y como pueden ver los números, siempre nos salen así, de 250 se agendaron 23 visitas, aproximadamente es entre el 8 al 10%, y normalmente en todas es así. Entonces, igual ustedes deben de tener esos números. Igual es muy importantísimo saber el costo de prospecto. Como esta propiedad fue de 3 millones, se podría decir un ticket medio bajo aproximado, 3.350.000. Obviamente, si lanzan de 5 o 6 millones para arriba, el precio de prospecto sube de costo por prospecto desde 200 hasta 500 pesos, ¿no? Si es de 10 millones para arriba, incluso 500 pesos. Y los mismos números, ¿no? De si de 100 prospectos te salen 10 visitas, 8 visitas, es un número bueno con el cual se puede arrancar. Entonces, hagan sus proyecciones. Si tienen una casa de 10 millones, el costo de prospecto sale entre 350 a 500 pesos, y de ahí pueden sacar números, ¿no? 3.000, pongamos que salen 350 el prospecto. Para generar una cita necesitan 10 prospectos. Serían 3.500 aproximados en publicidad para tener una cita. Entonces, aproximadamente para tener 10 citas necesitarían 35.000 a 40.000 pesos para tener esas citas. E incluso, pues ya si lo ven hacia 20 citas, que probablemente entre 25 a 30 citas ya es una venta segura, si es una buena propiedad. Entonces serían 70.000 pesos, 80.000 para tener las 20 citas, y así ustedes pueden ir haciendo sus números. Entonces, en una propiedad de 10 millones, el 1% que les comentaba al principio que tenemos que tener nosotros como gasto para invertir como inversión, porque no es un gasto, como inversión para publicidad de esa propiedad, el 1% son 100.000 pesos. Y con esa inversión, si es una buena propiedad y ustedes con su experiencia saben que se pueden vender, metan esos 100.000 pesos y se puede asegurar una venta. Entonces, en este caso, es muy importante saber administrar tu dinero, ¿no? No vas a meter 50.000 pesos para tener 10 visitas rápido, ¿no? No, porque se va a quemar tu dinero. Entonces, inicia con un presupuesto dependiendo del valor de tu propiedad, de 400 a 500 pesos para que no se queme. Y una vez que veas que la campaña funcionó bien, ahora sí ya puedes empezar a meter dinero sabiendo que te va a generar buenos resultados. Entonces no vas a quemar tu dinero metiéndole 50.000 en un mes, pongamos, sino que puedes dividir esos 50.000 en 2 meses o en el mismo mes, ¿no? Pero al principio no vamos a quemar el dinero metiendo 10.000 a una campaña, 20.000 a otra, sino que primero metes poco a poco, y ya que veas que funciona, ahora sí subes el presupuesto de la inversión. Entonces es muy importante, y sí, esto es muy importantísimo todo lo que les estoy diciendo, porque esto va a determinar si su campaña y su inversión se regresa o si no se va a recuperar. Entonces, por eso ustedes hagan sus números, pongan mucha atención al momento de lanzar, porque a veces con los clientes que nosotros hemos estado, obviamente ellos dicen, no, pues yo quiero vender una de 10 millones porque me da más comisión. Pero obviamente, pues esa de 10 millones lleva una inversión publicitaria más alta. Entonces, si ustedes no tienen todavía una inversión fuerte, inicien con propiedades de 2 millones para arriba, hasta 4 millones, ¿no? Esas son más vendibles. El costo por prospecto, como pueden ver, estas de 3.350.000 es más bajo, y para venderla, pues obviamente requiere menos recursos de inversión. Entonces, si tienes una buena inversión, tienes una buena propiedad de 10 millones y sabes que la puedes sacar, entonces sí inviértela esa primero,
Haz unos buenos videos que más adelante vas a ver en el curso, cómo hacer videos atractivos, cómo enganchar al prospecto, cómo filtrarlos, la IA, cómo va a empezar a darle seguimiento, cómo te va a agendar visitas. Entonces sí, métele totalmente a esa propiedad. Por ejemplo, como les comento, estas de 3.350.000 y después les voy a enseñar una de 11 millones para que vean la diferencia de costos de prospectos aproximados para vender la propiedad. Y en este caso vamos a enfocarnos en esta de 3 millones, que como les comentaba, fueron 250 prospectos aproximados, 23 visitas, que entró dentro del rango del 8 al 10% y con este se hizo un cierre de esta propiedad. Aquí lo importante es ir checando números, tener diferentes campañas. Esto ya lo van a ver ustedes después en los siguientes videos de cómo hacer las campañas, de cómo hacer diferentes videos, ganchos. Y por ejemplo, aquí vimos que el costo por prospecto de esta campaña, que podría ser la ganadora, o fue la ganadora porque estaba en 80 pesos el costo por prospecto, las otras en 130 y 100 pesos. Le dimos más inversión hasta de 80 pesos y hasta de 100. Entonces es importante tener sus creativos, diferentes creativos. Y aquí les voy a mostrar el que fue el ganador para que más o menos ustedes se den una idea del del tipo de creativo que nosotros hacemos. Entonces este fue el que generó mejores resultados. La mayoría piensa que con 3,5 millones solo, 3,5 millones acá dice, pero es de tres. solo alcanza para un departamento pequeño en la ciudad. Pero aquí, en San José Puente de Vigas, Tlalnepantla, tienes una casa completa con seguridad. De hecho, esta fue la que trajo mejores resultados, pero la que vendió la propiedad fue este video. Entonces, igual por eso es importante. Si no están muy elevados al doble del prospecto, déjenlas prendidas. Y Si esta fue estás escuchando esto, no es casualidad. Estás frente a una casa que casi nadie conoce y que solo quienes llegan aquí primero pueden reclamar. Imagínalo. Seguridad 20. este video fue el que vendió la propiedad. Ya después nosotros lo pudimos identificar con el nombre del prospecto. Sabíamos de qué campaña llegó y fue este el video que vendió la propiedad. E incluso podemos checar a cómo está el prospecto de si estás escuchando esto. Mira, igual estaba a buen precio. La que estaba cara era el error que, que casi no gastó presupuesto. Bueno, casi todas estaban a la par, pero esta fue la que vendió. Entonces, por eso es importante tener varios creativos. Y ahora les voy a mostrar el CRM de esta casa que está en Tlalnepantla. Entonces, acá salen 366 prospectos, pero porque algunos se duplicaban. Mira, este se duplicó. Ese fue un error al momento de vincularla. Se vinculaban se duplicaban los prospectos, por eso salen, pero ya haciéndolo desde Facebook, sí son los números reales, que fueron 250 prospectos. Aquí están los agendados. Noviembre, diciembre tuvimos 13 agendados y acá está la otra agendados, aquí 17. Entonces fueron 20, 30 agendados. Pero de esos 30 pues obviamente ya saben que algunos no asisten, pero igual nosotros les enviamos mensaje un día antes, el mismo día, para que si van a cancelar o reagendar, lo hagan y no tengas que ir hasta la propiedad y no lleguen, sino que ustedes les dan seguimiento cuando ya quieran agendar, les confirman varias veces, e incluso antes de salir a la propiedad le pongas ya voy para allá, te veo ahí, y ya te dicen si sí llegan o no. Pero de estas 30 prospectos, solamente asistieron 23, 7 pues reagendaron y ya después ya no volvieron a reagendar o agendar su visita, entonces fueron 23 de 250, aproximadamente el 9 al 10%, que son números reales de esta campaña para la venta de la propiedad. Y de esos 23 se vendió la propiedad. Entonces les voy a mostrar ahora una propiedad de 10 millones para que igual ustedes vean la inversión que les comentaba.
Esa es de Santa Fe y tiene un valor de 11 millones. Y los números son muy similares. Así podemos ver diferentes campañas y los números son similares del 8 al 10% cuando es una buena propiedad en visitas. Pero aquí la diferencia, como les digo, es muy importante en el precio. Mira, aquí ya están 500 pesos a comparación de la otra, ¿no? Que estaba en 80 pesos, 100 pesos máximo. Aquí sí ya están 500 el prospecto, 390, 500. Entonces, es muy importante tener esa noción de inversión. Obviamente, como les comento, muchas personas dicen, vende una casa de 10, 11 millones porque me da más comisión. Sí es realidad, pero igual lleva más gastos publicitarios, inversión publicitaria. Y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, esta generó 37 prospectos. Vamos a hacer la cuenta de esta. 37 más 20. Son 56, 60, 69. Y ahora vamos a hacer la de esta. 69 más que, igual les voy a explicar de esta. 69 más 23. 69, 72, 92 prospectos. Y de esta, igual los números son incluso muy similares. Tendrían que ser de 72 prospectos, 7 visitas y es el 10% que es como un número alto. Nosotros hemos tenido 6 visitas, se acerca muchísimo y de esas 6 visitas ya tenemos 2 ofertas de las personas que quieren comprar la propiedad. Entonces, 2 promesas de venta. Ahorita seguimos, de hecho está activa esta campaña, seguimos agendando visitas. Entonces, obviamente lleva más gastos publicitarios. De esta lleva 8,000 más 25, 10, 35, como 45,000 pesos lleva en publicidad y todavía no se vende. Entonces, todavía para ser realistas, sigue en proceso. Sinceramente, tiene las dos promesas de compra de 2 clientes muy interesados, seguimos agendando visitas, pero aún no se vende. Entonces, como pueden ver, pues 45,000 no es ni el 1%, es ni el 0,5, entonces va muy bien esta campaña. Incluso si le metemos la otra mitad, sabemos que se va a vender. Y aquí igual les quiero mostrar para que vean con números reales lo de esta propiedad. Mm, es contadero. Y estas también se duplicaron. Pero en total fueron los 92, los 72 prospectos, habíamos dicho que eran, 92 no me acuerdo, pero era el 8%. Mira, ahorita agendaron 6, de hecho, una acaba de agendar, que es esta persona, la voy a pasar a agendosita. Fueron 7 citas, 4 clientes en proceso de venta, que de estos 4 los que le comento, 2 mandaron su oferta, entonces fueron 7 más 4, no, en realidad fueron 10 citas, como 10, 11 citas. Entonces sí tiene más del 10%. Esta, porque estos 4 ya visitaron y están muy interesados. 2 de ellos ya mandaron una oferta y estos 7 pues se quedaron en seguimiento. Entonces, son los números, pero obviamente el costo por prospecto de 3 millones que estaba la otra propiedad en 80 pesos el prospecto, aquí subió hasta 300, hasta 500 pesos algunas campañas. Entonces, es muy importante que tengan en consideración eso y ahora les voy a dar el... El total de lo que se invirtió en la que vendimos fueron 8,000 más 4,000, 12, 13, como 14,000 aproximado. 14,000 más estas, 14,000 más
14 más 7 como 22,000. Entonces, el 1% eran 33. Se acercó. Como les comento, se puede vender mucho antes del 1%. Aquí fueron 23,000 de publicidad. Entonces se vendió con eso. Obviamente estuvimos sacando varios videos, por eso hice dos de diferentes campañas. Hice varios videos, estuve optimizando, cambiando creativos, pero esto es muy importante que sepan el número de prospectos que necesitamos realmente para tener visitas, para vender una propiedad, que ustedes sepan su inversión publicitaria, si no tienen para vender esos 100,000 pesos reservados para publicidad de una casa de 10 millones, mejor invierta en una más baja de 3 millones, que ahí sí puedes tener 30,000 reservados y se puede vender antes si es una buena propiedad. Entonces es muy importante saber todo esto y sin más por el momento, cualquier duda nos hacen saber, pero esta parte es muy importante que la estudien. Es un estudio de campañas antes de lanzar sus estrategias publicitarias, que sepan estos números que son los que van a llevar a la campaña exitosa de su propiedad. Entonces hasta aquí el video de hoy y seguimos en contacto y viendo diferentes estrategias de venta y de captación inmobiliaria.